da muchísima alegría. A mí en lo personal me da mucha alegría tener esta posibilidad de charlar con vos, Alejandra. Hace mucho tiempo que tenía ganas de este intercambio, así que bueno, bienvenida y muchas gracias por participar de este ciclo de charlas del tercer lugar. Decimos Hola, siempre a la gente que nos esté mirando que se suscriban al canal y que debajo de este video van a encontrar todos los datos de Alejandra, sus libros, todo lo que nombremos aquí. Después hacemos un resumen para que tengan los datos y se acerquen a su escritura, que es muy impresionante, muy poca para mi gusto, y siempre le digo lo mismo. Y vamos a empezar por ahí. ¿Por qué publicás tan poco? Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Flavia. A ver, en realidad yo lo que más escribo, donde me siento más cómoda es con el cuento, que me lleva mucho tiempo de escritura y de corrección. Pero muchos cuentos salen antes en antologías, ¿viste? Que los Sí, eso cuentos es tienen cierto. como un camino diferente a la novela, en general que, bueno, la novela suele salir directamente toda completa, ¿no? Salvo que haya alguna lectura donde los autores lean algún avance. Entonces, van saliendo cuentos míos. De hecho, este año acaba de salir uno En Conurbe. Conurbe. Muy buen cuento, debemos decir. Que hizo la compilación Julián López para libros UNAUR de la Universidad de Urlingan. Está por salir uno en Uruguay, en una antología en Uruguay. Salieron otros en antologías digitales. O sea que este año salieron hasta ahora como 5 cuentos míos. Claro, todos desparramados. Todos desparramados. Sí, y estoy armando como una próxima colección. Creo que un poco eso pasa entre mis propios tiempos de escritura y, bueno, y por otro lado, las editoriales tampoco es que se matan por los libros de cuentos. Eso es extraño, porque la Argentina se caracteriza históricamente y hoy en día, hoy por hoy, por tener unos cuentistas de la hostia. O sea, realmente es un género muy explotado, muy bien trabajado, histórico en este país. Y sigue habiendo como una resistencia de las editoriales a publicar cuento y darle con la novela. Y de hecho se publican muchas veces novelas cortas, noveles, que en realidad son cuentos que nada, los han estirado un poquito para que parezca una novela. Claro. ¿No? ¿Por qué es eso? Yo creo que excede a la Argentina. Estoy leyendo justo un libro que vos entrevistaste al autor, Peter Ornell, Sí. el de Hay alguien ahí. Sí. Él comenta, viste que son todos ensayitos más que nada enfocados en el cuento, los relatos, sí, ¿no? Y él en algún momento dice esto de que las editoriales allá no le dan bola a los libros de cuento en general. Yo digo, bueno, es algo como más universal, digamos. No pasa solo en Argentina o en América Latina. Creo que ocurre eso también con los cuentos, ¿no? Por supuesto que se publican muy buenos libros, pero digo que en general al autor se le pide o que empiece con una novela o que en algún momento tenga una novela, es autor de cuentos, como si no fuera suficiente, ¿no? Exacto. Como si es como no estuvieras completo si no escribís no publicas una novela. Entonces, bueno, un poco también pasa eso ya no tiene que ver tanto conmigo, pero sí, creo que el libro de cuentos, por lo menos como yo lo quiero hacer, lleva mucho tiempo como armar esa colección. Ni siquiera es un rejunte de los cuentos que salen en las antologías, porque muchos de esos cuentos... Eso es un punto muy interesante. Siempre que no hay una buena colección de cuentos, contale un poco a los que nos están escuchando esa selección, porque no es que se juntan, si bueno, tengo ya 5, lo junto, armo un paquetito. No es así el trabajo de una compilación de cuentos. Hay odio la palabra, pero nos viene bien, una curaduría, hay un hilo conductor, ¿no? Contanos cómo es de ese proceso de selección. Bueno, yo cuento mi experiencia personal, que no necesariamente es compartida con otros colegas. Yo cuando armé los libros de cuento, el último, el de Hay gente que no sabe lo que hace, yo sabía que todo eso iba a formar, todos esos cuentos, ahí está mostrando la cara, que
que eran parte de una misma colección. Y es más, los cuentos que iban saliendo ya pensando, había una atmósfera común y una especie de constelación y un lugar desde donde salían esos cuentos. Hay muchos que quedaron afuera, porque no me convencieron, o porque no quedaron terminados, o finalmente quedó otros que quedaron afuera porque la editorial quería hacer un libro de cierta cantidad de páginas también. Uh-huh. Yo quería incluir otros más y ellos querían que fueran más o menos ese el tamaño de la colección de cuentos de Paisanita en ese momento, que es la editorial. Y bueno, yo lo iba pensando así, como un universo, ¿no? Que donde todos los cuentos formaban como si fuese una familia, no sé, todos los cuentos... en todos los cuentos había gente que no sabía lo que hacía, digamos, básicamente. Todavía no sabía el título, pero de repente sabía que uno tenía que ver con el otro. Aunque los personajes no son los mismos, no son cuentos donde pasan, viste, los mismos personajes en distintos cuentos, pero sabía que formaban parte de un territorio común, ¿no? Y ahora me pasa más o menos similar, digo. Hay algunos que me gustan de estas antologías que estuve escribiendo, que ya para mí están pensados, son parte de esa futura colección, y otros que no necesariamente, digo, porque las antologías muchas veces tienen un tema, ¿viste? Un disparador. Claro. Pero, por ejemplo, doy un ejemplo, cuando Claudia Piñeiro nos convocó para la antología Las Dueñas de la Pelota, es una antología que salía para el Mundial del 2014, la hizo la editorial Ateneo, bueno, la convoca Claudia para hacer la compilación. Ella me escribe para invitarme un cuento de fútbol. Yo no tenía ningún cuento de fútbol, ni pensaba escribir ningún cuento de fútbol, pero Claudia dice, bueno, pero puede ser algo muy tangencial, no tiene que ser una cosa del primer plano. El fútbol puede aparecer así de costado, si vos querés. Bueno, yo estaba muy metida en lo que estaba escribiendo y en este futuro libro de Hay Gente, y dije, ¿qué voy a escribir sobre fútbol? No sé, y de pronto me acordé de una imagen de una tía que escuchaba partidos de fútbol con la estica, ¿viste? Con la radio. Sí, sí. Bueno, una tía muy particular, que así tenía como muchos problemas y era un personaje así como muy inquietante dentro de la familia y generaba como muchas tensiones y conflictos, y a mí siempre me había asustado bastante ella. Ella se murió joven, a los 40 y pico, a los 40 años, yo era muy chica, pero siempre me le había tenido un poco de miedo a esta tía. Era la tía loca, medio loca, entonces me asustaba y todos se peleaban con ella, entonces, pero era la que escuchaba los partidos de fútbol. Y ahí fue apareciendo de a poco el cuento que tenía mucho que ver con el universo que yo venía escribiendo. O sea, es como que llevé lo de fútbol hacia ese lugar. Exacto. Y a la vez salió un cuento que formaba parte, que iba a ser mío y que iba a formar parte de ese libro, ¿no? Ahí se dio como un cruce de proyectos entre la invitación de la antología y mi propio proyecto de escritura. Pero bueno, no siempre es así, de repente aparece algo como más temático. Yo trato de que sí, de que si me invitan, es mucho trabajo, realmente, mucho tiempo y mucho laburo. Entonces trato de que ese cuento que voy a escribir ad hoc, especialmente para esta compilación, forme parte de algo mío futuro. De tu propio corpus de escritura. Me interesa mucho esto que estás diciendo, porque vos participás en antologías temáticas, en general son temáticas las antologías, y justo yo ayer pensaba en eso, digo, qué difícil, y en ese sentido qué buena que es Conurbe como antología, que cada uno de ustedes escribió con el conurbano en mente, pero todos los cuentos tienen la marca de quienes lo escribieron. O sea, yo, por ejemplo, que los conozco mucho y los leo mucho, a algunos de ustedes, a vos, a Selva, a Claudia, conozco cómo escriben, Inés, la conozco cómo escribe, Garlán. Entonces, me gustó mucho de esta antología que los leí personalmente a cada uno de ustedes. En eso me detuve, porque me hacen ruido las antologías en general. Es más fácil, no sé, fácil es la palabra,
más cómodo que te digan sobre lo que escribir y vos le das tu impronta? ¿O me explico lo que digo? Bueno, necesitamos un cuento sobre fútbol. Y decís, bueno, no sé nada de fútbol. Y encontraste a tu tía loca y escribiste un cuentazo que tocaba el fútbol. ¿Es más fácil cuando te piden un tema en tu universo, Alejandra Sina, vos escribiendo? No, no necesariamente, o sea, es tan difícil. Lo que pasa es que yo también hay algo que tiene que ver con la experiencia de haber hecho taller de escritura. Yo me formé en el taller de Alberto Laiseca, Sí. fui muchos años ahí. Y durante muchos años, los primeros años, trabajábamos con consignas de escritura que nos daba Lai, como le decimos. Muy diversas, algunas muy disparatadas, consignas que solo él podía dar y que solo a él le iban a gustar, por otro lado. Pero bueno, nos arrastraba a esos territorios así muy delirantes también, y otras que eran simplemente disparadores. Me acuerdo de una muy linda que yo se la uso mucho, que es el monstruo, tengo un monstruo debajo de la cama. Era. Que es hermosa, porque, no sé, se disparan tantas cosas. Cualquier cosa, claro. Bueno, entonces hay algo ahí donde un poco nos habituamos a que te tiraran un tema para escribir, o algo, un disparador, una situación, un personaje. Entonces tampoco es que nunca lo hice en el momento que estaba empezando a escribir ficción, ¿no? Claro. Depende, puede ser, por ejemplo, el del Conurbe, que la única, digamos, consigna era que tuviera que ver con el conurbano, sucediera, digamos, en algún lugar del conurbano. Me apareció como bastante rápidamente, porque mi pareja es de zona oeste, se crió en Casanova. Yo fui cantidad de veces a cumpleaños, a navidades, entonces, y tenía ganas de, en algún momento, de escribir algunas cosas sobre allá, sobre cosas vistas, oídas, vividas. Entonces fue como la oportunidad de probar algo que ya en algún lado de mi cabeza venía dando vueltas. Bueno, me gustaría en algún momento hacer algo. Siempre como la persona que viene de visitante, ¿no? De hecho, el cuento es así, ¿no? Es alguien que viene, que no es del lugar, ¿no? Y que está ahí de visitante, pasando la noche, Navidad. Y bueno, así que eso estaba como a mano. Por ahí, si me decís, hay otros disparadores que me pueden resultar a priori como más ajenos. Depende como en qué está en ese momento, ¿no? Ya te digo, cuando Claudia me dijo lo de fútbol, yo lo primero que dije es, no tengo idea, no tengo cuento, no sé qué escribiría. Y de hecho ella me esperó porque se estaba cerrando la fecha de entrega, y yo en un momento le dije, mira, Claudia, si tenés que cerrar la antología, yo te agradezco la invitación. No me voy a ofender. Claro, pero te digo que recién estoy con algo en la cabeza. No, vos probalo y mandame. Y la verdad que me rebancó ahí en el tiempo. Me acuerdo que lo entregué en ese verano. Y después yo quedé muy contenta con ese cuento, por haberlo hecho, por haber existido esa oportunidad, ese disparador, que por ahí no me hubiese surgido de otra manera, no sé. Vos das muchos talleres de escritura, te dedicas mucho a la enseñanza de la escritura, talleres de escritura. Y debes usar mucho de lo que aprendiste con la ISECA seguramente en tus propios talleres, pero también de tu propia experiencia como escritora. ¿Qué notas que se repite en los talleristas, digamos? ¿Qué notas que se repite como un patrón? ¿Hay algún patrón? O sea, la gente que llega a tus talleres, ¿llega con una intención, llega con miedos, llega como, si pudieras hacer un perfil del tallerista y más o menos, ¿cómo lo ves? No, creo que, bueno, yo personas muy diversas, algunos ya vienen con experiencia de escritura, incluso de publicación, otros que empiezan a escribir por primera vez ficción, por ahí tienen relación con la escritura desde otros lugares, gente que viene de la escritura académica, de poesía, de escribir, una relación con el lenguaje desde otros lugares, pero muchas veces las dificultades que aparecen o las cosas que aparecen son las que aparecieron en nosotros, en mí. Bueno,
o que se repiten. No, no era mi caso, porque yo cuando entré a lo de la ISECA no es que yo venía escribiendo, tenía cosas sueltas, pero realmente fue como empezar a escribir ficción ahí. Pero muchos dicen, bueno, no, quiero terminar las cosas que empiezo. Eso es un Claro, clásico. mira qué interesante. Quiero terminar porque me cuesta terminar los relatos. Y bueno, y es cierto que el taller o la clínica, yo doy también muchas clínicas de narrativa donde la diferencia es que en una clínica la gente viene con un material. Claro, viene con un enfermo. Con algo que quiere trabajar o empezar, claro, te viene con algo, exacto. Sí, Tengo que curar este texto. algo con esto, tengo que, bueno, o corregirlo o avanzar. El taller laburamos con consignas, como, digamos, trabajamos con la ISECA. Entonces yo voy tirando consignas todas las semanas y tal. Y en general es eso el tema de terminar las cosas, entonces genera una disciplina, un lugar de compromiso y disciplina. Después aparece mucho la autocrítica, que la ISECA tenía una frase muy buena que era, hay que dejar afuera la hipercrítica. La autocrítica sirve en algunos momentos, sirve para darse cuenta si algo está bien, anda bien o no. Pero la hipercrítica paraliza, ¿no? Cuando uno escribe una oración y ya te parece una porquería, y escribís un párrafo y ya te parece, no puedes avanzar, ¿no? Porque tenés una mirada tan dura con un texto que cuando sale es medio amorfo o no tiene linda forma a veces al principio un texto, ¿no? Y bueno, siempre nos decía eso, ¿no? Como que había que tener cuidado con la hipercrítica, que muchas veces te hace abandonar las cosas. Claro, y este es el tema de terminar lo que empezás, ¿no? Claro. Y después hay como experiencias, las experiencias son todas únicas y diversas, pero en general creo que cuando se arma una relación de confianza y compromiso y se arma como una energía grupal, eso como que empieza a andar solo hasta, digamos, yo estoy ahí acompañando, pero es tan intenso lo que pasa entre los participantes, ¿no? Las cosas que se dicen, aprenden a escuchar los textos de los demás, a dar una devolución, porque uno no nace sabiendo cómo dar una devolución de un texto. También es algo que se aprende y se entrena. ¿Qué le vas a decir a tu compañera o a tu compañero? Aparte de que me gustó, nada, me maté de risa, me emocionó, bueno, algo más sobre ese texto. Y todo eso para mí se entrena en el trabajo de taller, y después de la paciencia, eso es otra cosa que la insistía, hay que tener paciencia, todo cuesta mucho, todo lleva mucho tiempo, por ahí venís, vos dices, no, hice una paginita, pero bueno, esa paginita llevó un montón de horas de sentarse, de tirar, de aprender como esa situación de paciencia, ¿no? Y de frustrarse, de tirar, y a veces estás sentado 3, 4 horas, no pasa nada, o lo que pasa es muy pobre, digamos, escribiendo, ¿no? Estás diciendo cosas que me resultan muy interesantes en el sentido de el proceso de escritura, ¿no? Hablas de paciencia, hablas de autocrítica, pero no de hipercrítica, hablas de disciplina, hablas de dificultad, de frustración. Hay como una imagen medio extraña con respecto al escritor, digamos, o a la escritora, que es esto de que te viene una idea a la cabeza y la bajas a un papel. Y en todas las entrevistas históricamente que yo llevo adelante con autores, la respuesta es no, es difícil, es frustrante, es un trabajo, es horas de no encontrar de la vuelta a un personaje, es estancarse. ¿Por qué tenemos, crees vos, esta imagen tan idílica del escritor, ¿no? De que le baja la inspiración y de pronto produce un cuento perfecto? ¿Por qué nos pasa eso? Y al hacer así le pedimos tanto a los autores, ¿no? Porque es muy fácil pedir si creemos que eso les sale naturalmente. Claro. Bueno, voy a ensayar una respuesta porque nunca respondí esta pregunta, creo. Así, de esta manera. Lo voy pensando mientras te digo. Yo creo que hay algo que también sucede muchas veces, no estoy generalizando, que es como escribimos todos
que pasamos por la situación de alfabetización, bueno, sabemos escribir. Hay muchos que aparte solos escriben diarios íntimos, escriben cuadernos, escriben en su vida. Entonces hay una relación con la escritura como si fuese, como si la escritura expresiva fuese exactamente eso. En realidad no es escribir como escribimos todos los días, no es escribir. Entonces, a nadie se le ocurriría pensar que un músico, por ejemplo, un trompetista, le sale fácil una pieza de composición de jazz. O un pintor le sale fácil un cuadro. Pero hay algo con la escritura que como todos la manejamos, es como decir, ¿cómo? Mira, me pasó en un taller que di en el invierno, que había dado distintos cuentos, y uno de los cuentos que di fue de Leo Yola, que es mi compañero, o sea que yo sabía cuál había sido el proceso de ese cuento, digamos, el detrás de escena, y bueno, charlando dije, bueno, es un cuento que trabajó así, asá, estuvo más o menos 6 meses trabajando en el cuento. Y uno de las personas del taller dice, pero ¿por qué tanto tiempo? Claro. Digo, 6 meses. Son 4 páginas. ¿En qué usó ese tiempo? Como que no le cerraba los 6 meses, que me parece que era el fantasma de la oscuridad. Bueno, pues yo sé todo lo que fue de investigación, cómo empezó, lo que probó y no funcionó, digamos, y que muchas veces lo cuentan los escritores y escritoras en las entrevistas, Sí. ¿no? Cuando les preguntan por algún material, ¿no? Pues cuentan. Y había una idea, yo por eso pensaba, claro, cuando vos te sientes, de verdad, y escribe muy bien la persona, aparte que opinó eso, digo que tiene mucha pasta, pero yo digo, cuando te sientes y de verdad escribir, a decir, bueno, quiero terminar esto, vas a ver que te va a llevar un montón de tiempo. Claro, sí. Claro que sí. A mí eso es algo que me gusta siempre que lo digan. No me canso de preguntarlo porque me gusta mucho que se sepa que hay algún que otro dotado que no le cuesta, o qué sé yo, no lo conozco todavía, pero que en realidad tiene que ver con estas palabras que vos decís, ¿no? Frustración, disciplina, tiempo, paciencia, reescribir, borrar, una paginita. Y eso es una puesta en valor, me parece, del resultado después, que uno agradece como lector. Porque lo que uno agradece como lector en realidad es eso, que vos decís, claro, acá hubo laburo, inspiración seguro, claro, la idea está maravillosa, pero acá, con todo esto que todos manejamos, que es la palabra, acá se construyó algo, ¿no? Pero ¿sabés lo que pasa, Flavia? Bueno, a vos que conoces un montón de otro arte que es la cocina, hay algo, es verdad, desproporcionado, que es todo el tiempo que te lleva ese libro, el lector se lo moja en un fin de semana. Exacto. La novela. Y decís, un plato. Pues, tal cual. Un plato que te sale genial, es divino, riquísimo, qué sé yo, que vos tuviste horas, sí, y pasa media hora, no queda nada, ¿viste? Sí. Entonces, hay algo de eso que es, como en palabras de Leo, es ingrato, es una tarea ingrata. Yo no quiero cocinar porque es ingrato, porque trabajas un montón, ¿viste? Sí. Y yo vengo y me como todo. Joyce tenía una frase maravillosa sobre Ulises y que decía algo así como, si yo pasé 20 años escribiéndolo, no veo por qué usted no va a pasar 20 años leyéndolo. Claro, le puso bueno, exigencia al acuso. En su caso casi que se logra, pero, claro. Pero en general pero sí es eso, no es ingrato. Sucede con la escritura, con las novelas, con los cuentos, que todo eso que un lector devora y bueno, si le gusta y lo... Llevó muchísimo tiempo, ¿no? Llevó muchísimo tiempo de trabajo. Pero me parece que esa percepción que vos decís que hay con la escritura tiene que ver también con esta herramienta que aparentemente todos la manejarían, pero yo creo que justamente el trabajo de la escritura en términos expresivos es un trabajo muy difícil, no es sea escribir ensayo, escribir novela, cuentos, la poesía, cada universo de escritura, digamos, sí. Lleva mucho tiempo de trabajo. Y es una relación con el lenguaje diferente a la que tenemos para
para, digamos, manejarlos en la vida prácticamente. Sí, y no importa qué tan simple, entre comillas, sea el lenguaje de escritura. Para nada. O qué tan parecido a la cotidianidad del lenguaje. Sigue siendo el lenguaje poético, ¿no? Y aparte, ¿qué autores? Sí, no. ¿Qué autores te devorás? Porque dijiste los lectores que se devoran, ¿y vos qué autores devorás? Bueno, justo perdóname, pues te interrumpí porque estaba por dar un ejemplo de una autora que me encanta, que es Natalia Ginzburg, una escritora italiana, que me encanta. Aparte, cuando empecé a encontrar libros traducidos en español, los leo en español, aunque sea un poquito de italiano, pero los leo en español. Y ella tiene una escritura muy aparentemente simple, ¿no? Muy aparentemente simple. Justo ayer hablaba con una alumna que ella sí es bilingüe, es italiana, hija de italianos, y lee a Natalia Ginzburg en italiano. Y ella hablaba de la sintaxis. Yo le digo, ¿cómo es la sintaxis de ella en italiano? Decía, sumamente despojada y simple las frases, frases cortas y todas muy sencillas, pero lo que construye con ese lenguaje es muy poderoso, ¿no? Y las decisiones que toma, y la emocionalidad que hay en su escritura, me encanta Natalia Ginzburg. Ahora estoy leyendo también, muy enamorada, un libro que es de cuentos reunidos de Mavi Galan. Inés Garland hizo una traducción muy linda para Eterna Cadencia. Sí, cuentos, claro, sí, sí. Pero estos son otros cuentos de una edición española que viene. Mavi Galan, una escritora canadiense que se radicó en París muy joven y vivió toda su vida en París. Y tiene cuentos, es al estilo, de hecho Alice Munro la nombra como, y Margaret Atwood la nombran como su mentora, ¿no? Es la escritora canadiense, así muy admirada, con esos cuentos larguísimos que parecen como novelas bonsai, ¿no? Como novelas pequeñas ahí, como muy potentes y largos para nuestra idea de cuento, para nuestro tamaño de cuento, ¿no? El cuento rioplatense es un cuento breve. Breve, sí. Para mí es una novela su cuento, pero por esto de que nuestros cuentos son breves, los cuentos de Cortázar, los cuentos de Borges, los cuentos de Filiberto, no sé. El cuento rioplatense es un cuento breve. Breve, ¿no? Sí. Entonces el de ella lo lees, yo lo voy leyendo de varias sentadas, cada cuento. Me encanta. Me río porque es un tomo de tapa dura, así como un ladrillo, que yo se lo encargué a una amiga, escritora, Selva Almada, que viajaba a España. Yo no sabía lo que le estaba encargando, pero ella tuvo sobrepeso y gastó mucha plata por ese libro que me trajo de encargo. Y cuando me lo dio, yo estaba recontenta, lo empecé a leer y no le entré para nada al universo de escritura, para nada. Y no me animé, tampoco se lo dije enseguida porque me iba a matar. Yo le decía que encima había cruzado el océano con un libro que no me había gustado. Bueno, y pasaron un par de años desde que me los trajo, y ahora en la cuarentena, leyendo el libro de Peter Ornell, donde hay un ensayo sobre Maggie Gallan, me dio ganas de volver a leerla. Pero lo que él decía era muy lindo sobre ella y sobre su escritura, y me enloqueció. O sea, entré al libro. Había que esperarlo. Claro, como cada libro tiene su momento, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también el contexto pandemia, porque muchos de los cuentos de Mavi Gallan suceden en la guerra, en la posguerra, y hay un mundo muy lleno de limitaciones y de algo global, ¿no? Que afecta a todas las personas en distintos lugares, y algo que genera estupor, ¿no? Y entonces entré de una manera a sus cuentos, con mucho enamoramiento, de golpe, con flechazo. Eso es lo que estuve, devorando últimamente. Y una pregunta más te hago acerca de tu escritura y tu lectura. ¿A partir de qué, o a través de la lupa de qué autores escribís vos?
¿Cómo sería Sí, lo de la es lupa? linda, ya sé, es compleja la pregunta, pero la vengo haciendo y es linda. Ujú. Tu escritura está atravesada, como la escritura de todo el mundo, por las lecturas de ciertos autores, que no quiere decir que aparezcan en tu obra, que se parezca a lo que vos escribís, pero que de alguna u otra manera influyen en el hecho de que seas escritora o de que escribas cuento o de que escribas con este estilo o los géneros que manejas. ¿Cuál es esa lupa a través de la cual podemos leer tu literatura, digamos? Esa lupa de escritores que vos digas, bueno, acá yo me paro, ¿no? Este es mi canon. No, no, creo que fue cambiando a lo largo Ujú, de los años, creo que va cambiando. Pero sí desde unos años a esta parte, varios, bueno, leo muchísimo cuento, mucho, ujú. mucho. Cuento argentino, medio que todo lo que va saliendo y me entero, compro para leer de colegas. Me encanta lo que hace Santiago Cray, me Mucho. encanta, eh, digo, leí los cuentos de Inés que me gustan mucho, de Garland, o sea, todo lo que sale Mm. de cuentos en general y sí, de otras provincias, por supuesto, también, todo lo que me llega noticia, aparte a través del ciclo de carne, es un lugar donde nos enteramos de mucho de lo que se está escribiendo en Un este, gran ciclo, Carne Argentina. Gran es, ciclo. Ya y histórico, ya es parte de los libros de literatura, cuando se analice uh, la literatura de estas décadas en Buenos Aires, va a aparecer Carne Argentina. Después le vamos a dejar en el pie del video todos los datos de Carne, o nos contás un poquito también después. sí, es que fue un lugar donde conocimos muchas escrituras Sí. de narrativa y de poesía. Entonces ahí también, bueno, todo lo que eh, se escribe de cuentos me interesa mucho, de acá y de afuera. Mm. Lo que acabo de decir, porque me estás escrito, estoy leyendo, y vengo leyendo muchas escritoras mujeres. Ujú. Eh, Me encanta una escritora que tiene un único libro de cuentos, argentina, Ana Basualdo, que se llama Ujú. Olmosville 1962, un libro de los 80, 90. Bueno, fue un impacto cuando leí ese libro, ¿no? Como escribió esta mujer ese libro en ese momento, algo me parecía tan diferente, y es su único libro de cuentos. Ella está radicada en Barcelona desde la dictadura. Ahora salieron sus crónicas periodísticas, ¿no? Pero bueno, ese libro me encantó. Bueno, después cuando descubrí a Liz Munro, que fue hace ya casi 10 años, eh, eh, me compré todo lo que encontré, hasta en Montevideo, en Uruguay, me había conseguido cosas carísimas, carísimas, que estuve pagando meses con la tarjeta, que eran libros de RBA, una editorial española que es la que la Sí, la traducía a traducía antes. Munro, claro, antes de Lumen. Y bueno, me fui comprando todo. Que yo creo que llegué a Munro por alguna entrevista que leí a Almodóvar. Me parece que fue así. Y de alguna manera llegué a Mavi Galland por haberla escuchado en alguna entrevista de Munro. Me gustan las norteamericanas, me gustan las sureñas, especialmente Flannery, las novelas de Carson McCullers. Bueno, ellas son como, ¿no?, las grandes escritoras del siglo XX, ¿no? Eh, Natalia Ginzburg. Creo que todas estas escritoras se fueron como juntando adentro mío, pero una admiración. No sé si en lo que escribo están o no, pero sí un deleite, ¿no? Al leerlas. Porque quiere decir que ni aparezcan en tu escritura, ni en el estilo, ni nada, sino que estén ahí con vos, ¿no? Que las Claro. traigas desde tu propio universo Son creativo. como claro, como un grupo de mujeres que están acá, te acompañan, ¿no? Están Exacto. y volvés y son libros que vuelvo y releo, busco cosas para releer cada tanto, no sé, Frankie la boda es para mí una novela maravillosa de Carson De McCullers, Carson McCullers. que un montón de veces entré a releer, no completa, entraba solamente a entrar un poquito y a sentirle el olor, no sé, es como, viste, Mm. cuando te acercás al café a sentir el Sí, olor del sí, café. sí. Fue así, con varias de estas escrituras. Y me gusta mucho también cosas que se están escribiendo acá.
en Argentina, aunque creo que está habiendo un lugar mucho más fuerte, más potente con la novela, ¿no? Sí. Pero me parece que están pasando cosas muy, muy intensas, muy diversas, o sea, como una especie de ebullición en la última década Tremenda. y media, muy fuerte, sí. Sí, tremendamente maravillosa, muy fértil, muy, muy atractiva, muy variada, ¿no? Muy, muy variada sobre todo. A mí me gusta eso, hay mucha variedad, hay mucha personalidad en muchos de nuestros autores contemporáneos. Otra pregunta más, no te voy a dejar ir. Tengo muchas cosas que preguntarte. Bueno, pero vamos a tener que ir cerrando. Pero me gusta mucho algo que haces, que bueno, como yo te sigo en algunas redes en las que escribís, en Facebook, cuando escribís, hay algo de la cultura popular que metés mucho en tu literatura y me fascina. Referencias a canciones, sobre todo ochentosas, a películas. Eh, ¿Eso es parte de tu universo diario y es tu impronta o hay ahí también como una construcción de un espacio Alejandra Sina, digamos, esta es tu literatura, o es también, me explico algo más que pertenece a tu mundo diario, porque como te leo fuera de la ficción y también Sí, te paras mucho ahí, quería saber eso. sí, sí, yo creo que hay algo de los 80. Sí. Yo nací a principios de los 70, o sea que en los 80 fueron mi preadolescencia. Como yo nací en el 69, así que... Claro, mi preadolescencia y principio de la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Terminé el secundario ya en los 90, pero hay algo en los 80 como de lo iniciático, en todo sentido, en lecturas, Mm. en cine, en música, que me resulta muy motivador, está ahí Mm. presente todo el tiempo, ¿no? Eso es algo que compartimos, no sé, habiéndonos criado en lugares tan diferentes, en familias tan diferentes, con Leo, hay una zona ahí donde nos Yes, encontramos, totalmente, claro. digamos, donde de repente nos encontramos, tuvimos en ese sentido una cosa de la infancia parecida, ¿no? Aunque Claro, vivimos, si querés, casi en dos países diferentes, de alguna manera, claro. hasta, y me parece que ahí, en ese lugar, es una zona que me resulta muy familiar, muy cercana, no es nada forzado, no me sale nada forzado Y lo eso. trasladás, por lo menos en la ficción, por lo menos lo leo yo, siendo que yo sí, fue mi adolescencia y mi inicio de facultad, todos los 80, o sea, yo cumplí los 15 en el 84, hello, en plena década, eh, que se respiraba ese aire de libertad y de Ujú. que todo era posible. Y muchos de tus personajes, por lo menos principalmente hay gente que no sabe lo que hace, hay un momento que entienden que está ahí la libertad, que está ahí la posibilidad del cambio, de la acción, del decir realmente lo que pienso, ¿no? Y este es Claro. muy espíritu ochentoso, decir, mire, el mundo me lo como crudo, ¿no? Sí, puede ser, mira, no lo había escuchado así, pero me gusta, por lo menos, como lo decís. Hay algo de eso que debe estar, sí, sí, de que hay como un resquicio de algo que se puede, bueno, en muchos de mis relatos casi no aparece el celular, es como relatos analógicos, Sí, ¿no? Digamos, no me sale sí, sí, mucho sí. el mundo del celular. Ahora empezó a aparecer de forma natural, digamos, Claro, yo no ya después de tanto tiempo lo naturalizaste. claro, ahora que el celular se va a dejar de usar, va a aparecer Alejandra la Antigua. Eh, pero sí hay algo de ese universo tecnológico de los 80, por ejemplo, ahora hace poquito terminé un relato largo donde una de las protagonistas escucha música de Walkman, Claro. digamos. Y claramente pasa ahí, fin de los 80, principio de los 90, ¿no? Hay algunas referencias también de lo que pasaba, los cortes de luz, ¿te acordás del Los cortes 88? de luz, sí, sí, sí. La hiperinflación en el 89, cosas que aparte afectaron mucho en mi vida familiar, en la casa, hubo ahí como un derrumbe económico,
Y que pertenecen también mucho a la generación de escritoras y escritores que hoy están, digamos, produciendo, ¿no? Si pienso en eso y pienso mucho en Mariana Enríquez, que tiene esa misma impronta, ¿no? En ese sentido, la inflación, los cortes de luz, ese calor, esa falta de horizonte, esa falta de futuro, de finales de los 80, ¿no? Pero me parece que también, más allá que fue una debacle y que todos la padecimos, por la clase media todos, no, ninguno se salvó, veníamos de ese promisorio ochentoso, que nos veníamos palo y palo, y de pronto nos dieron un palazo, ¡pum! Y caímos de nuevo en una realidad, ¿no? Y eso está muy, muy, muy expresado en tu literatura. A mí me gusta mucho. Fue una década de sueño, en realidad, de creer que podíamos ser algo, de animarnos. Y de descubrimiento, bueno, menos en mi historia personal de descubrimiento de cosas nuevas, o sea, a pesar de todo esto, de que la dictadura estaba muy cerquita, de que se venía todo esto del fin de los 80, aún así, bueno, pasaban cosas culturales. Yo siempre desde la ciudad, ¿no? Tengo me crié en Buenos Aires, en la capital, muy en la capital, digamos. Y entonces tengo una relación con lo urbano, claro. muy, digamos, muy fuerte. Y con lo que la ciudad te empezaba a dar, ¿no? Yo me acuerdo era una ciudad diferente, igual a la de mis 15, 16, pero yo me la pasaba yendo, no sé, a ver obras a la gorra, por ejemplo, en el Rojas, en el Medio Mundo Varieté, salía de una y entraba a otra y salía y estaba toda la noche en la calle, digamos, haciendo nada, con 0 peso, por otro lado, no era que eran... No, éramos todos muy gasoleros, o sea, no. Salidas sí. Con un café que te sentabas y que compartían entre 3. Entonces, hay algo de eso, de ese momento como de educación sentimental, si querés, ¿no? Con la ciudad, que fue un momento fuerte. Yo me acuerdo cuando iba a ver las obras de Batato Barea y de Urartilleta, y yo era muy piba, pero todo eso me impactaba mucho, lo que estaba pasando ahí. No lo entendía tampoco, me parece todo, pero... a mí me pasaba acá en la escena del teatro platense, en la Ciudad de La Plata, el teatro en los 80 estalló, todas las facultades tenían escuela de teatro, había por todos lados teatro independiente, y yo creo que también no entendíamos mucho de lo que pasaba, pero lo que entendíamos era que había ahí algo que había estado vedado durante tanto tiempo y tan horriblemente, tan oscuro, que de pronto empezó a ver la luz y todos lo respirábamos, ¿no? Un aire de libertad y de creatividad y de que podíamos decir lo que queríamos y no pasaba nada, leer lo que queríamos y ir a donde queríamos y todo eso marca mucho también la generación de tu generación de escritores, muchísimo. Es esta búsqueda por la libertad, ¿no? Por lo que nombrabas de Mariana, lo pensé, esto de lo de la ciudad, que bueno, por supuesto aparece toda una escritura que no tiene que ver con la ciudad, con Buenos Aires, ¿no? Que es una escritura que viene de otros lugares, que cuenta otros lugares, y que bueno, es también un aire, ¿no? Que trae otros escenarios, otro lenguaje, pero aún así aún siendo la ciudad mi lugar y el lugar de la ficción, o donde parte la ficción, también creo que se va armando distintas ciudades en las escrituras, ¿no? No es una única Buenos Aires. No, claro. Son distintas ciudades, ¿no? Claro. A mí me interesó mucho y sigo en ese lugar de las ciudades a través de las mujeres, de ciertas mujeres, de mujeres de distintas generaciones. Y las mujeres estaban muy adentro de la casa, algunas mujeres, con lo cual la relación con la ciudad era diferente. Era extraña, sí, era a través del balcón. Sí, y otras mujeres que salían intentando hacer algo, bueno, no siempre lo lograban, pero me parece que son diferentes Buenos Aires, ¿no? No es una... Sí. Todo esto que te cuento de la relación con lo del teatro fue mi experiencia de vida, que eso fue como muy poderosa, tanto como el cine, como la música, ¿no? Y pienso que algo de todo eso se va colando
Sí, y uno lo agradece. Bueno, Alejandra, tenemos que irte dejando porque se termina el tiempo, que es tirano, y quiero agradecerte muchísimo por este rato que pasaste con nosotros en el tercer lugar. Un placer escucharte, conocerte un poco más. Recomendamos mucho a todos los que todavía están ahí escuchándonos que, nada, lean Alejandra Sina. Debajo del video está toda la información acerca de su escritura, de sus libros, de sus publicaciones, y es un viaje, es una fiesta, es alguien que sabe, como poca gente, hacer una ensalada riquísima para que te la devores en un minuto, pero usa las palabras exactas y está condimentado de manera perfecta. Así que muchísimas gracias, Alejandra. Un placer hablar con vos. Un abrazo a todos. Gracias.